Aarón propone a Moisés la institución de un ritual para que dé al pueblo algún punto de apoyo material respecto a la divinidad. El pueblo no estaba acostumbrado a adorar a un Dios invisible. Moisés concuerda con esta construcción de un tabernáculo, que es un templo portátil. Y acá vemos una imagen, una representación de lo que sería ese templo, que era un templo portátil, porque se desarmaba y se armaba. Así el pueblo, en su primitivismo materialista, podía sentir la presencia de Dios. Ellos necesitaban observar, necesitaban tener algo material para aferrarse a esa creencia en Dios. Vemos que en la medida que vamos avanzando en nuestra evolución espiritual, no necesitamos otros templos más que nuestra conciencia. Moisés también genera reglas de convivencia o leyes civiles. En ese sentido, fue un gran legislador, ya que permitió al pueblo tener una convivencia más pacífica, aunque luego vemos que con la llegada de Jesús esas leyes y esas convivencias, que en ese momento esas leyes que eran muy rígidas, como el ojo por ojo o la ley del talión, luego son modificadas por la ley del amor con la enseñanza de Jesús. Aquí tenemos que repensar nuestra necesidad de materializar la presencia divina. ¿Qué referentes nosotros necesitamos para acercarnos a Dios? O si somos más conscientes y podemos ligarnos a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, sin necesidad de recursos exteriores. En la peregrinación por el desierto, Moisés censa a los hombres y encuentra a 603.650 hombres aptos para la guerra, y entonces prepara un viaje para Canaán, como nos relata en el libro, y envía a 12 hombres. Por varios días recorren Canaán y vuelven maravillados, excepto 2 que se entregaron al desánimo. Muchas murmuraciones hubo sobre la esclavitud que pretendían o decían que Moisés los hacía esclavos de Dios, de Jehová, que los había sacado de la esclavitud de Egipto para entregarlos a la esclavitud y al hambre de Dios. Esa es una falsa interpretación y una preferencia por lo material a lo espiritual. También cuando conversamos con los espíritus inferiores o los espíritus de las sombras, cuando se refieren muchas veces a Dios, comentan que Dios o los buenos espíritus les quitan libertad, los coartan, teniendo esa interpretación, ¿no?, del que al estar alejados de Dios tenemos más libertad, cosa errónea. Sin embargo, el pueblo se deja llevar por la opinión de esos 2 personas descreídos, porque decían que había muchos obstáculos, a pesar de que sí era cierto de que podría tener buenas ventajas, pero que había mucho trabajo para conquistarlo. Se dejaba entonces vencer por estos enviados desanimados, y esto también ocurre con nuestros vicios o virtudes. Para adquirir las virtudes muchas veces nos desanimamos con los pocos obstáculos que tenemos, a pesar de las grandes posibilidades y los grandes beneficios que obtenemos con nuestra reforma interior. Pero estamos acobardados o acostumbrados y consideramos muchas veces que es difícil ese trabajo de transformación, que es muy arduo, aunque valga la pena, ¿no? Muchos se dejan desanimar por las dificultades de camino, y aquellos que se desaniman en realidad no están preparados aún para enfrentarse a las dificultades o al enfrentamiento o al reconocimiento de uno mismo. El plano espiritual ordena al pueblo a volver al desierto y a peregrinar nuevamente por el desierto. Ahí vemos que algunos piden perdón, pero el arrepentimiento, dice Moisés, si bien es un paso para nuestro crecimiento, no nos exenta de la prueba por la cual debemos pasar. Lo mismo ocurre en nuestra vida diaria, cuando cometemos algún error, o en nuestra vida espiritual, cuando cometimos algún error. El arrepentimiento es el primer paso para la reparación, pero eso no nos exenta
de esa reparación. Sin embargo, hubo algunos rebeldes que quisieron tomar Canaán sin estar preparados. Y eso muchas veces también nos ocurre en el plano espiritual o en nuestra vida espiritual, que queremos tomar posiciones que no nos corresponden aún. Y también nos engañamos fácilmente en cuanto a las posiciones, ¿no? Por ejemplo, creemos que por ser dirigente o presidente de alguna institución o tener algún título, nos creemos en mejores condiciones y simplemente esos son estados o son encargos. No nos habla de nuestra verdadera realidad espiritual. La verdadera realidad espiritual la vamos a observar o a demostrar en nuestra vida íntima, en nuestra vida diaria, a través de los ejemplos que todos nosotros realicemos. Es así que Dios nuevamente envía a estas personas a recorrer el desierto y podríamos también compararlo con nuestra vida espiritual, ¿no? Nuevamente somos enviados al desierto, que podría ser nuestra vida de encarnados, a las dificultades que vamos a enfrentar en él, los padecimientos, para luego volver a la Canaán, a la tierra prometida, que podría figurarse también como el plano espiritual, en condiciones mucho mejores de las que estuvimos en la tierra. Aunque para llegar a esa Canaán prometida debemos superar muchos obstáculos y muchas dificultades en nuestras encarnaciones.